¿Cuál es ese truco o consejo que sabes y que te das cuenta que el resto de jugadores de Genshin Impact no utilizan? Me pasa continuamente que en stream ejecuto o explico cosas y todavía a día de hoy, a pesar de dar por hecho que hay un montón de conocimiento que los jugadores de Genshin tienen o deberían tener después de tantos años y contenido en el juego, siempre hay alguien que dice: ¡ah! Pues eso que estás explicando, señor de la pantalla, no lo sabía. Así que hoy, en base a todo esto y sobre todo en base a cosas que van a ayudar muchísimo a vuestras cuentas, tanto si habéis llegado en Natlan, como si sois jugadores mid, early, como si sois antiguos pero todavía no conocéis Genshin al 500%, hoy vamos a ver 30 tips avanzados que necesitas saber si juegas Genshin Impact y que van a mejorar increíblemente tu experiencia de juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, hace que podamos crecer un montón. Todo el equipo del canal está muy agradecidos. Y solo por eso puedo regalaros una Bendy al día. Recordad mirar los vídeos anteriores que no habéis visto y buscar en los fijados que voy ahí avisando de quién va ganando, siempre con unos días de margen. Y cuanto más interactuéis con todo el contenido y los vídeos del canal y del canal secundario, más posibilidades tenéis. Así que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos. Dejadme en los comentarios qué hacéis mientras veis el vídeo o qué estáis comiendo mientras veis el vídeo. Gracias por todo ello y vamos con estos 30 tips avanzados. Pues bien, primero tener en cuenta que disclaimer, no hay disclaimers en este vídeo. Son todo cosas súper útiles que he estado recogiendo durante mucho tiempo para poder hacer un vídeo increíble. Y voy a estar soltando todo como metralleta. Es decir, voy a intentar pararme en algunas cosas que sé que no todo el mundo pueda entender o dar por hecho, porque a veces me decís en los comentarios: señor Phil, usted habla en chino. Es una prueba más de que es el CEO de Hoyoverse, y no es que hable en chino, es que a veces después de 4 años de juego pues hay términos y conceptos que la mayoría de jugadores de Genshin sí conocen, nombres de los equipos, nombres que hacen referencia a alguna mecánica en concreto, pero esta vez voy a pararme a explicar cada cosa. Pues bien, tip número 1. Y empezamos facilito, es decir, el vídeo va a empezar con tips fáciles hasta luego y me voy a dejar lo mejor, lo más increíble, y lo que menos esperáis, eso irá para el final. Entonces, lo primero, aquí hay spots de mariposas, que esto está por aquí, tip número 1. Mirar en el mapa, aquí los editores lo han puesto. Recordad que esto es muy importante y que todos los días prácticamente vais a gastar 5 resinas concentradas y vais a gastar 5 mariposas al día, y obviamente el tema de el ítem este para condensar cosas, para condensar cristalópteros, o sea, mariposas, no es suficiente porque son 15 semanales, y si el día tiene 7, o sea, si la semana tiene 7 días y gastas 5 al día, esto no es suficiente. Segundo, Sayu, Aloy y Lanyan te ayudan a cazar mariposas porque no salen volando. Esto seguro que algunos lo sabían y otros no, pero empezamos suavecito, como dije. Tercero, recordar hacer el transmutador, este ítem de aquí. Seguro que ahora, mientras estáis viendo este vídeo, alguno estará diciendo ¡es verdad! E ir a sacarlo. Es una vez por semana, no os cuesta casi materiales. Si lo ponéis en la hierbecita y dais con un mecherito, un Bennett, un elemental al suelo, salta quemadura en la hierba y de repente esto se rellena solo. Hacer el transmutador porque os va a ahorrar resina, os va a dar materiales de manera pasiva. Y a mí me ocurre, tanto en la cuenta principal como en la secundaria, que a veces tengo que subir algún arma de 4 estrellas por lo que sea, por un reto, por un evento, por un lo que sea, y tengo material para subir lo que quiero porque durante tantos años haciendo transmutador he acumulado de forma pasiva un montón de materiales. Siguiente, usar la trampa para cristalópteros. Es verdad que lo he comentado antes, pero al menos 15 cristalópteros a la semana te ahorra 3 días de tener que ir a por mariposas. De todas formas, aquí un inciso, sé que hay mucha gente que tiene una cantidad absurda de mariposas acumuladas, pues porque como en Genshin no hay muchas veces nada que hacer, hay gente que se va a dar vueltas a cazar mariposas, literalmente. Así que dejadme en los comentarios cuánta cantidad de mariposas tenéis. Yo no suelo tener muchas. Siguiente, la luna semanal de la tetera. Recordad no solo entrar a la tetera y otras cosas que comentaré más adelante, sino que hay una luna semanal en la tetera y no os
podéis creer la cantidad de gente que cada lunes, que entro a la tetera y saco en directo la luna de la tetera para usarla, no os podéis creer la cantidad de gente que dice ¿cómo? ¿Que había una luna en el modo feo ese que nadie juega? ¿Qué es eso, Phil? Es el modo desarrollador. Estás creando escenarios de las nuevas naciones. Sí, señores, la tetera tiene bastante que ofrecer. No que os pongáis a hacer pues casitas y castillos. Eso ya es un poco diversión. Tiene cosas importantes que ofrecer, como una luna semanal. Siguiente. Los conjuntos. Si entráis en la tetera podéis comprar unos pergaminos, que son estos que veis en pantalla, que te permitirán hacer conjuntos. Lo voy a repasar muy rápido, lo he dicho en muchos vídeos, pero básicamente han metido calidad de vida a los conjuntos y estos pergaminos que compras en la tienda de Gordy te va a permitir utilizar ciertos armarios y muebles y cosas a craftear, y una vez tengas el conjunto hecho, que es muy fácil encontrar y con la calidad de vida más aún, todos los materiales para hacer el conjunto, dentro pones a los personajes de Genshin que te va pidiendo de tu cuenta, y hay actualmente como 2 o 3 multis completas en los conjuntos, así que si no los habéis hecho, ir a hacerlos, porque muchas personas nuevas seguramente no tienen ni idea de esto. Hay protogemas en la tetera, los conjuntos. Siguiente. Usar la roca de resonancia de culos. ¿Cómo que de culos en el juego de monas chinas? Básicamente, si todavía os falta algún dendróculo, algún hidroculo, hidroculus, pero sabéis que en el canal decimos de broma hidroculo, piroculo, electroculo y pues el resto, ¿no? Anemoculo y geoculo. Básicamente, hay una roca de resonancia que, de nuevo, muchas veces, como yo personalmente no sigo mapas interactivos y demás, la utilizo y hay gente que se queda loca. Pues eres el CEO, haces cosas raras. Yo creo que muchos veis este vídeo y diréis, bueno, yo sí sé lo que es, pero muchos otros no. Y estaría ayudando a mucha gente que es medio nueva. Si en alguna zona concreta todavía os faltan alguno para maxear la estatua, por ejemplo, de Mondstadt, de Liyue, de Inazuma, de Sumeru, de Fontaine, o de alguna zona que ya esté completa, menos Natlan todavía no está completo, recordar que con este ítem que se consigue en el gremio de aventureros y se sintetiza en la mesa de sintetizar, directamente os va a marcar dónde está y podéis ir a buscarla para sacar el 100% de los culos de Mondstadt. Bueno, los culos de Teyvat. El siguiente, usar la brújula buscatesoros. La brújula no solo le ha aumentado también la calidad de vida, ahora te dice en qué altura está el cofre y te lo marca en el mapa, sino que me ha pasado continuamente que estoy dando vueltas haciendo cualquier cosa por el mapa, un evento y demás, y le doy timidillamente a la brújula, que siempre la tengo equipada, y me aparece por ahí salvaje un cofre, porque recordar que aunque tengáis el 100%, no tenéis todos los cofres de la zona y hay muchísimos cofres por encima del 100%. Siguiente, y cerrando este hilo de cosas para ayudaros a la exploración, existe un mapa interactivo. Yo no lo utilizo, personalmente no me gusta, creo que me hace perder tiempo y en mi opinión y mi forma de explorar quizá no me divierto tanto, pero sé que muchos jugadores de primera mano utilizan el mapa interactivo y os suele ayudar mucho. Dejad en los comentarios cuántas personas sí lo utilizáis y cuántas no lo utilizáis y pensáis un poco como yo, que os fastidia un poco la experiencia, pero para maximizar las protogemas o para marcar cada cosa y que no os dejéis nada, el mapa interactivo ayuda un montón. Siguiente consejo, y aquí entramos a la tier donde ya todo está bastante más interesante, intenso, ayuda muchísimo más y se va a poner todo divertido. No se tira por los 4 estrellas ni por las armas si eres free to play. Esto es algo que a veces digo por encima, cada vez que hay un banner recibo cientos y miles de comentarios diciendo ¡ay, tiré por Lanjan y me salió una constelación de Arlequino que no quería! O como ya tenía Arlequino, tiré por Lanjan y puse el de Clorinde y me salió una Clorinde que no quería. Y las armas peor todavía. Os digo básicamente el equivalente a las armas para que os deis cuenta de lo inútil que es cuando vuestra cuenta es free to play. Si gastáis un poco, quizá las armas podrían ser accesibles, pero incluso esto va a hacer reflexionar a la gente que gaste vend y pase y algunos packs. Las armas, fuera parte de la estética y lo bonita que sean para el personaje en concreto, te aportan según el personaje puntual entre un 5 y como máximo un 15% más de lo que te puede brindar otro arma de 5 estrellas que tengas en tu cuenta o algún arma de 4 estrellas con refinamientos. Un arma cuesta lo mismo que un personaje. Y bueno, existe la posibilidad de que te salga el otro arma del banner y a lo mejor te da 2 armas en unos 150 deseos y te puede llegar a compensar si acaso ambas armas te sirven. Normalmente no suelen servir en las cuentas las 2 armas del banner. La realidad es que a cambio de ese entre 5 y 15% extra que le vas a mejorar a un personaje, te
te renta mucho más sacar un personaje por la misma cantidad de deseos y un personaje versus un arma que solo te sume entre un 5 y un 15% más de daño es una experiencia nueva, incluso un equipo nuevo que puedas armar, es un personaje completo que te puede habilitar más versatilidad, más equipos, más horas de diversión, de testeos y de, como digo, pruebas para poder incluso encontrar nuevas formas de divertirte. Pero aquí viene lo mejor o lo peor, según la clase de persona que seas con las armas. Y es que ese entre 5 y 15% lo puedes mejorar en tu personaje concreto solo si tienes suerte y te sale un mejor artefacto. Es decir, las armas, sobre todo para cuentas free to play, son la trampa más grande de la historia. Y tirar por los 4 estrellas también. Siguiente. Hacer los eventos, que diréis, Phil, pero hacer los eventos, yo también. Hacer los eventos de verdad. No sabéis la cantidad de eventos que tienen armas exclusivas que la gente no deja de preguntar por ellos, que son muy buenas y que nunca vais a poder volver a conseguirlas. El arma de Albedo es un arma que la gente, sobre todo Mines Albedo, preguntan por ella continuamente y no se va a poder volver a conseguir el uso de Cinabrio. El arma de Chevreuse, este arma que está en pantalla, es una mejor versión del arma de la Forja de Fontaine y es el mejor arma para Chevreuse. Muchos y muchas de vosotros quizá no jugasteis Fontaine o lo abandonasteis porque estuvo un poco F el juego hasta Natlan y tampoco podréis tenerla. O incluso el atún, el pescado definitivo, este arma que está por aquí, que tampoco es que sea lo mejor del mundo, pero es muy divertida y mucha gente, cada vez que en algún vídeo se menciona o se enseña, la gente me pone en los comentarios, ¿y ese pedazo de pescado cómo se consigue? Pues ya no se puede conseguir porque es un arma que fue de evento. Y esto va a seguir ocurriendo, además de aniversarios, de mascotas exclusivas que siempre que los streamers los llevamos. Por ejemplo, cuando llevo estas mascotas de aquí, algunas de aniversario, siempre la gente me pregunta ¿cómo se consiguen? Y también pues alas y demás por aquí. Es todo cosmético, las armas no son cosméticas, las armas ayudan, pero hacer los eventos, porque vais a perder un montón de cosas y no dejéis todo el evento para el último día. Sí, te hablo a ti, que te dejas todo el último día y luego ya si eso entras y lo intentas rusear a las malas, a la carrera y al bueno, lo saco por las protogemas para el siguiente personaje, pero el evento me da igual. Eso cada vez más te va a generar rechazo por el juego. Siguiente. Hay armas 5 estrellas gratis. ¿Cómo que armas 5 estrellas gratis? Sí, hay armas 5 estrellas gratis. Existe un arma llamado The Catch, que es de pesca, que cada vez que reviso y sobre todo jugadores early y mid no tienen este arma refinada porque entiendo que les da pereza pescar o porque ya hace mucho de Inazuma y por lo que sea no han ido a sacar este arma o no se recuerda tanto en las comunidades de Genshin, pero el The Catch es un arma que aunque sea técnicamente 4 estrellas te da un aporte de 5 estrellas y recordad dos cosas. Uno, si tenéis a Zoma, aunque sea nivel 1, usarlo, porque os va a dar un 25% de chance de tener el doble de peces y ahorrar tiempo en sacar The Catch. 2. Uniros al Discord, link aquí abajo en la descripción, y preguntar quién os abre mundos para poder rushearos en un solo día el The Catch y ya la tenéis R5 y la podéis utilizar para un montón de personajes. Siguiente, los logros. Actualmente hay un total de 1450 logros aproximadamente. Alguno de los comentarios me dirá, Phil, son 1452. Y se prevé que en la 5.4 se van a desbloquear más y habrá unos 1480 y pico, 1490 logros. Esto lo explico porque mucha gente le vendrá bien sacar protogemas, porque muchos veréis los logros y diréis, ay, pues yo tengo 800 nada más. Que sepáis que tenéis ahí por lo menos una multi o dos extra para poder sacar el logros y que hay muchas páginas también donde aparece como un checklist de logros para que podáis facilitar cómo se hacen y además os explican cómo, cuándo, dónde y por qué se hacen. Y las leyendas locales de Natlan también nos dan muchos logros y muchas protogemas. Siguiente. Los prototipos. Siempre que los creadores hablamos de prototipos de la forja para sacar armas de la forja que pueden venir muy bien para los personajes de Genshin Impact, disclaimer, bueno, o spoiler, o aviso, o el Phil interrumpiéndose. Hay un vídeo de las armas de la forja que está por aquí por si alguien todavía tiene dudas, analizando todas y cada una de todas las armas de la forja que se pueden conseguir para ver cuál merece la pena. Pues bien, resulta que los prototipos se consiguen gratis, porque cada vez que los creadores hablamos de un arma gratis de la forja y decís, pero gratis, ¿por qué? Si no tengo prototipos. Y siempre está el meme en la comunidad de Genshin de que no hay prototipos y no se consiguen. La realidad es que a día de hoy se pueden conseguir una barbaridad ingente de prototipos gratis. ¿Dónde?
no solo en eventos y en misiones, sino principalmente en los árboles de cada nación. El árbol, el cerezo sagrado de Inazuma, la llamada cebolla de los Arnaras de Sumeru, la rueda de Natlan, y así sucesivamente en el resto, ¿no? Espinadragón, por ejemplo, te da prototipos también en Mondstadt y un largo etcétera. Es decir, se pueden conseguir muchos prototipos, la fuente de Fontaine también, y podéis conseguir prácticamente las armas que queráis, y para un free to play con todos esos prototipos podéis literalmente elegir prácticamente, a menos que los hayáis malgastado en cosas que no merecen la pena. Siguiente tip, la bendición y el pase de batalla son mejores que los packs, sobre todo si no tenéis el por 2. Una bendición te da 3000 protogemas, 2700 que son 90 por los 30 días de bendición, más los 300 cristales que te dan al comprarla, son 3000. 3 bendiciones, que son $15, son 9000 cristales, que son más de 50 deseos, apenas 3 bendiciones lunares. Si tenemos en cuenta el pack de 15, te da un poquito más de una multi cuando tienes el por 2, y cuando no tienes el por 2 te da 1000 protogemas, que no es ni una multi el pack de 15. Es decir, la bendición, 3 bendiciones, $15, te da 9000 protogemas, que son más de 50 deseos. Y $30 en bendiciones, que son 6 bendiciones lunares, que igual es durante 6 meses lo que tienes que acumular, que esa es la diferencia. La inmediatez o el tiempo y paciencia de poder conseguir todo esto. Básicamente, 6 bendiciones son 18.000 protogemas, que son más de 100 deseos. El pack de 100 con el por 2 apenas te da 80 y pico de deseos, que es un pity. Pero... y estoy hablando del pack de 100 con el por 2. El pack de 100 sin el por 2 te da 50 deseos apenas, que es menos que 3 bendis, que es menos el pack de 100 sin el por 2 que $15 en bendiciones. Como digo, la única diferencia es la paciencia de conseguir las bendiciones. Así que si alguien ha gastado dinero en cristales y nunca tuvo la bendi, plantearos mucho mejor tener la bendi continuamente y no ser unos impulsivos y decir, no, yo no gasto, pero que un día te dé el calentón y te gastes un pack de 100. Porque estás perdiendo protogemas y dinero, en resumen. Y el pase de batalla, más de lo mismo, apenas por $10. No es por venderos el pase de batalla, pero os da 10 deseos, otros 5 del permanente que se pueden convertir en chapas, y las chapas pueden ser más deseos del promocional, y la cantidad absurda de recursos que te dan, incluida la escarcha estafosa, y el arma del pase de batalla, por supuesto que vale mucho más la pena que cualquier pack, con o sin el por 2. Así que tener esto muy en cuenta, que los jugadores de Genshin no le saben a esta clase de cosas y nunca se paran a hacer matemáticas. Siguiente. Existe el rate up en Genshin Impact como en todos los gachas. ¿Qué significa esto? Lo expliqué en un vídeo anterior, pero posiblemente le haga un remake nuevo. Dejad en los comentarios si queréis un vídeo remake del rate up. Básicamente es una mecánica que tienen todas las empresas de gachas para reenganchar a la gente que vea que por lo que sea está perdiendo el interés en el juego, o que lleva mucho sin jugar, o que de una manera u otra necesitan de nuevo la atención de esa persona para que entre en el bucle de volverse adicto. ¿Esto cómo funciona? Básicamente, si tú estás sin tirar al banner, que es su principal fuente de ingresos, y aunque seas free to play, al final el banner es como tu mayor aliciente para seguir jugando al juego, tirar timidillas o multis o sacar al personaje que te gusta, lo que hacen es que si llevas sin tirar una cantidad absurda de tiempo, te van a dar un boost en el que vas a ganar prácticamente lo que quieras muy rápido. Y esto siempre existió en todos los gachas, es una mecánica para reengancharte. No está por escrito en ningún sitio. Entre este tipo de cosas y otras que ocurren en el juego, seguramente tengan que ver estas multas de $20 millones que le puso Estados Unidos por no ser claros a la hora de explicar a los jugadores cómo funcionan todas las mecánicas del gacha, blanco y en botella. Pero en Genshin existe, y yo es una mecánica que aprovecho en la free to play continuamente, y continuamente en directo tengo una suerte exagerada. Todo lo que digo en muchos vídeos de que tengo Furina C2, Raiden C3 y Arma, Xilonen C2, Jutao C1, Yelan C1 y Aqua, Shenhe C2, no sé qué más, tengo un montón de cosas, Mabuika C1 y Arma, tengo lo que quiero prácticamente en la free to play. Es porque me estoy periodos muy largos de 3 o más de 3 meses sin tirar, y luego cuando tiro le meto 3 o 4 multis y me va saliendo todo rapidísimo. Es esto, es una mecánica para que la gente, imaginar que encima a alguien no le tenga mucho interés, lleve sin jugar mucho tiempo, o esté jugando pero lleve sin tirar 3 meses, y a la que tira encima tiene muy mala suerte y no le sale nada, y pierde el 50-50 y se va a la tirada 90,
es una persona que se va a frustrar de manera obvia y objetiva y ya va a decir definitivamente dejo el juego. Sin embargo, si pasa esto, a mucha gente que le salga rápido el personaje que quiere, ¡ay, mi mona china! Le di una multi y me salió justo a la que quería. Se va a poner contenta, va a farmear ese personaje nuevo, se va a poner a hacer rutas por el mapa, sacar los materiales y va a entrar otra vez en la rueda y va a estar otra vez enganchado. Es algo muy lógico que tienen todos los gachas y Genshin no es el primero. Todos los gachas tienen esta clase de mecánicas que no te explican obviamente porque es una forma subliminal de reengancharte. Siguiente, el 100% de los mapas es falsísimo, es fake. Esto lo he dicho en un tip anterior, pero aquí voy a explicarlo mucho más. El 100% de los mapas es fake. ¿Qué significa fake? Que es mentira, es una mentira como una casa. El 100% de los mapas significa que tienes, digamos, un porcentaje para que ya la ansiedad se te quite y creas que estás tranquilo y hiciste el trabajo. En todos los mapas hay entre 25 y 50 cofres por encima de ese 100% que tenéis. Así que ir a páginas especializadas y al Discord, link aquí abajo en la descripción, preguntar por la cantidad de cofres de cada zona, porque os van a decir, pues por ejemplo, en Natlan en la 5.0, además hice un vídeo explicando todo lo que había, está aquí en pantalla, ir a verlo para que saquéis el 100% de verdad. En la 5.0, es decir, sin la zona nueva de que hubo en la 5.2, es decir, solo la zona inicial de la 5.0, hay como, creo que eran 408 cofres en total, 408 o 508, no me acuerdo exactamente cuál era de los dos, pero muchos tendréis 300 y poco, 300 y el 100%, os faltan 100 cofres todavía después del 100%, y esos son protogemas. Así que poneros muy en serio con esto, porque es muchas tiradas a los banners. Siguiente, la escarcha etafosa. En la 5.5 la van a mejorar, no sé a qué altura estáis viendo este vídeo, pero espero que este vídeo sea de los típicos que evergreen, que triunfan y se mantienen a lo largo de mucho tiempo, así que seguramente estéis viendo este vídeo en el futuro en otra versión, pero recordar que la escarcha la van a mejorar en la 5.5 y no solo eso, sino que recordar que la escarcha te facilita conseguir ítems que es muy complicado de conseguir. El ítem por estadística y probabilidad más complicado de conseguir, que todos sabéis, son los cálices, así que aquí os recomiendo que la escarcha la ahorréis y la gastéis mayoritariamente en cálices que no podáis conseguir. Para el resto de ítems tener paciencia y acaban saliendo por RNG. Siguiente. Si te sale si te sale la captura del resplandor tirando multis y resulta que ya tenías el asegurado, significa que la captura del resplandor te está haciendo un spoiler de que tienes doble legendario. Sí, señores, si te sale la captura del resplandor y tenéis asegurado, hay un doble legendario, porque esa captura del resplandor es el segundo promocional que está asegurándose, ya que el primero estaba asegurado y es imposible que te salga una captura del resplandor si tienes asegurado, porque la captura es un aviso de que has ganado ese 50-50 que tenías pendiente. Así que si alguna vez tienes asegurado y sale captura del resplandor, que sepáis que es un doble legendario promocional asegurado. Ha pasado, y ha pasado muy poco, pero ha pasado. Siguiente. Esto es algo muy bonito que he incluido y enseñado en varios vídeos, pero siempre me gustó recordarlo, y es que podéis buguear paredes. Hay formas muy sencillas, por aquí estaréis viendo una de ellas, en la que podéis buguear, digamos, el límite normal de Genshin Impact y entrar a un submundo donde el juego precarga y guarda escenarios los cuales no podéis volver de misiones anteriores de Arconte o legendarias o bosses y un montón más, o incluso simplemente poder en este caso llegar a sitios donde técnicamente solo podéis ir una vez por la historia, y aquí no hay más utilidad que lo bonito que son para que hagáis tiradas, tiréis fotos, quien le gusta la fotografía en Genshin Impact, y lo bueno de esto es que como se considera también mundo abierto, sí podéis poner un TP portátil de estos que se pueden craftear. Quien no lo sabía, existe un TP portátil por aquí. Básicamente esto sirve pues para ir a sitios preciosos donde podéis hacer tiradas o para sacar fotos, pero son sitios muy bonitos. Siguiente. Usen loot bar. Sí, es un tip avanzado para jugadores de Genshin y no es publicidad, es de verdad. Usen loot bar, se van a ahorrar mucho dinero. Los packs de 100 salen a 80 y poco. Con lo que te compras un pack de 100 normal en Genshin, en loot bar te compras un pack de 100 y te sobra para una bendición y un pase de batalla, por lo mismo que te gastaste. Preguntas normales, pero si tengo los por doses, sí,
te llega con el x2 al juego. Obviamente lo que no va a ocurrir es que te regalen un x2 de la nada, pero si tú lo tenías, te va a llegar con x2 las protogemas al juego. Y las bendiciones igual, en vez de 5 cuestan un poco menos y cada pack básicamente cuesta un poco menos, te vas a ahorrar y eso te va a poder hacer que hagas lo que quieras con lo que te sobra. Comprar en otros juegos, ahorrar, gastar, lo que tú quieras. Pero sobre todo, use el loot bar porque se van a ahorrar dinero. Siguiente. Este es muy bueno. Achis. Pues no estornude, falsa alarma. Sí estornude. con retardo y con retraso. Siguiente. Desequipar todo una vez cada 1 o 2 meses en vuestra cuenta. Y aquí alguno estará pensando, ¡no! Está entrando en pánico diciendo, ¿cómo que desequipar con el desorden que tengo? Por eso mismo. Desequipar todo una vez cada 1 o 2 meses es uno de los tips mejores y más avanzados que os voy a poder dar en este vídeo, y eso va a hacer que reorganicéis vuestros personajes, que todos mejoren, que apliquéis todo el conocimiento que habéis adquirido durante esos meses, porque Genshin, por suerte, siempre es un juego donde hay un aprendizaje constante y van saliendo siempre jugadores y personajes nuevos, y además jugadores nuevos me refiero a que hay gente testeando continuamente, porque el juego no deja de crecer cosas y siempre va a estar interesante nuevas mecánicas, o sobre todo que apliquéis vosotros nuevas formas de entender y construir a los personajes o hasta probar. Y no solo eso, sino que os pasa muchas veces seguramente que os ponéis a construir infinitas cosas mal construidas y un personaje por ahí pocho con 3 ítems, otro con 2 ítems buenos y 3 malos, otro ahí a medias que es un proyecto que diréis, bueno, cuando me salga este reloj se lo pongo y a lo mejor lo equipo. Y tenéis todo patas arriba y no sabéis ni lo que tenéis. Si desequipáis todo una vez cada 1 o 2 meses y reequipáis teniendo en cuenta prioridades, mejores personajes, y en vez de equipar 20 cosas equipáis solo 10-12 personajes, y si acaso os enfocáis de uno en cada uno de los nuevos personajes que queráis construir, vuestra cuenta va a dar un upgrade increíble. Siguiente. Esto es uno que seguro que habéis visto y la gente me pregunta, yo no lo hago la verdad porque siento que rompe un poco la experiencia de juego, pero he visto a mucha gente que le sirve, que le es útil y lo voy a explicar para que sepáis lo que es. Esto que veis que hace mucha gente en el abismo que está peleando y de repente abre el mapa o abre la guía del viajero y se queda un momento quieto y luego sigue peleando y decís, ¿qué hace? Señor, ¿qué está haciendo usted? ¿Por qué hace esa cosa rara? Pues bien, esto básicamente es porque si tú haces esto vas a recoger las partículas sin perder segundos del abismo. Es decir, cuando tiras un elemental y generas partículas, esos segundos desde que las partículas se generan hasta que llegan hacia ti para tener ultis, son 2 segundos que pierdes. Y si tú tiras el elemental y abres la guía del viajero o el mapa, las partículas llegan hacia ti porque por la programación del juego sí se pausa el abismo, pero no se pausa esas partículas, te llegan y te ahorras 2 segundos para poder tirar antes la ulti. Esto es una técnica mínimamente avanzada. Es así de sencillo como lo acabo de explicar, no tiene más. Si alguna vez lo habéis visto y habéis dicho, ¿pero qué está haciendo esta persona? ¿Por qué abre la guía y se queda un momento quieto? Es por esto, lo podéis aplicar. Yo no lo hago mucho porque creo que rompe un poco la experiencia, pero cuando hay abismos muy complicados de gente que me canjeáis vosotros, se hace para intentar maximizar los segundos. Y básicamente, como digo, es esa mecánica así de fácil. Siguiente. Rotar sets y armas. Aquí, en relación a muchos consejos anteriores, este consejo es muy útil y básicamente es que si tenéis 2 personajes que utilizan el mismo set, no busquéis 2 sets iguales, a menos que sean personajes que se jueguen juntos. Me explico. Lan Yan y Xian Jung van sombra verde triple ataque en muchos equipos, con recarga en su stat. No busquéis 2 sets iguales, rotad el set entre Lan Yan y Xian Jung y listo. Ganyu y Ayaka van con Permafrost, con Nómada del Invierno en equipos de Permafrost, a menos que juegues Ganyu a cargados, y no van en el mismo equipo. Utilizar el mismo set de Nómada para las 2, yo lo hago y estoy muy cómodo. No tengo que sacar 2 sets iguales para Ganyu y para Ayaka, ni un maldito Kali de crío con proporción crítica del set de Nómada. Arlequino y Clorinde llevan el mismo set también, solo cambia el cáliz. Rotar el set entre Arlequino y Clorinde. Que alguno dirá, pero yo justo quiero jugar un equipo de Arlequino y uno de Clorinde. Bueno, pues ahí lo tienes complicado. Pero si no quieres forzar jugar a las 2, dado que puedes jugar Arlequino en un equipo y en otro los 80.000 millones de carries que hay en Genshin Impact, pueden rotar el set, porque usan el mismo set. Y así infinitas combinaciones como los sets de Sueños Áureos o los triple maestría y alguna más, que básicamente, por ejemplo, Raiden triple maestría para Hyperloom o Cookie utilizan Sueños Áureos triple maestría con recarga. Así que puedes rotar el set. Y las armas más de lo mismo. A menos que sea una
muy puntual situación en la que necesites el arma duplicada para 2 personajes, recomiendo que las armas de 5 estrellas las rotéis. Os va a venir muy bien y vais a ver que podéis jugar muchos más personajes y equipos. Lo único, estaría bien un botón para cambiar todo el set de una, como los presets que hemos hablado muchísimo, pero fuera parte de eso y el tiempo de cambiar uno y otro, básicamente es muy útil rotar armas y set en vez de que queráis farmear para muchos personajes lo mismo. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente. Quien sea free to play y esté todo el día llorando por las esquinas de que ¡ay, no tengo protogema y no tengo cristales y no tengo suerte! Señor de la pantalla, regáleme una bendy. No os humilléis. No andéis llorando por las esquinas ni mendiguéis siendo ahí homeless de redes sociales, porque se ve un poco feo, la verdad. Y yo sé que alguno será un descarado y dirá, yo no tengo vergüenza. Ya, bueno, da igual, pues no vayas dando pena por ahí. Pero sí que podéis, sin tener que llegar a esos límites que se ven un poco mal, recordar que la mayoría de creadores sorteamos mucho para vosotros simplemente por apoyarnos gratis. Así que recordar, esto sí que es un poquito de spam, no como lo de Lootbar, pero es verdad. Hace ya tiempo que en YouTube sorteo una bendición al día por comentar, dar like y todo esto que explico en la intro. Pero es que además en stream también prácticamente sorteo una bendi al día por venir a los streams. Así que venir a los streams. Y además, hace poco empecé a sortear una bendición semanal en Twitter, por seguirme en Twitter. Así que link aquí abajo también en la descripción, en el cuadrito ese donde están todos los links, y seguirme en Twitter y participar, porque hay un sorteo de bendición semanal y si os portáis bien y crecemos mucho, a lo mejor hago una cada 2 por semana o en el futuro una al día también, porque vosotros con el apoyo que me dais me lo permitís. Y esto es una cosa también muy grande y muy bonita y no todo el mundo es capaz de poder dar tanto a la comunidad. Así que en vez de tener esas actitudes que están un poco feas, simplemente apoyar el contenido gratuito y podéis conseguir bendiciones lunares gratis solo por hacer eso. Siguiente. Sí, señores, es larguito el vídeo, pero muy interesante. Siguiente tip, muy avanzado, y os dije que lo mejor iba para el final, estar al día con los leaks. Yo sé que en su momento hay gente que dice que no leaks, gente que es creador oficial y pone en sus redes, aquí no se habla de leaks, tal, no sé qué. Y también mucha gente que, independientemente de ser creadora o no, siempre dijo que le gustan más o menos los leaks. Tenéis razón, y aquí no estoy diciendo tampoco nada, ni bueno ni malo respecto a las dos posturas que hay. Pero sí os recomiendo seguir los leaks, principalmente la parte de qué banners van a venir y qué personajes van a salir. Siempre recordando que los leaks son filtraciones y que están sujetas a cambios, que parece mentira que después de 4 años y medio de Genshin tengamos que recordarlo. Pero es mejor recordarlo porque todavía hay gente que se lo toma a pecho y dice, ah, sí, aquí dice que es así, luego no fue así, fundemos a alguien, enfadémonos con alguien, mini. Pero seguir los leaks, estar al día. No hay cosas por ahí que no tienen sentido, que dan igual y que no aportan nada a la historia o cosas así, pero sobre todo la parte, como digo, de los banners, de los personajes que pueden venir y de cosas que os pueden afectar para ahorrar para vuestros planes y para no tener una mala experiencia en el juego, principalmente relacionada con versiones más importantes, os va a venir muy bien que estéis al día, con lo que hay una gran posibilidad de que venga, pero siempre su leak puede cambiar. Siguiente. Esto es muy importante. Este tip os va a cambiar la forma de ver y jugar Genshin Impact, de verdad. Obligaros a no hacer las diarias y la resina una vez al menos cada 2 meses. Si pretendes ser un jugador 100% sano, diría incluso que una vez al mes. Lo que pasa es que aquí mucha gente diría, a ver, tiene sentido, Phil, pero ojo, si no hago las diarias o resina una vez al mes, como soy free to play, me va a afectar bastante, porque ese poquito me sirve. Es verdad. Pero sobre todo es para que te desvincules de esa rutina infallable diaria, que seguramente si vas jugando más de 1 o 2 años a Genshin Impact y no falles las diarias y la resina un solo día, a día de hoy seguramente te sientas mal. ¿No os pasa que alguno de vosotros por trabajo, porque salió, porque tiene planes, porque la vida en ese día concreto te cambió todo y
se te olvidan las diarias o sabes que va a acabar el día y no las hiciste y estás ahí pensando, ¡ay, no hice las diarias! Tengo que entrar al móvil o al PC o a la Play o a lo que sea, que me voy a quedar sin mis protogemas y soy free to pobre. Esa ansiedad hay que quitársela. Es un juego, lo digo siempre en los vídeos y no os acordáis, pero siempre que lo digo, a alguien le sienta muy bien y recuerda y pone los pies en el suelo. Recuerda que son monas chinas y reales y en cualquier momento Hoyoverse le da un botón y cierra servers y te quedas sin tus monas chinas. No entréis en ese bucle tan fuerte de rutina. Obligaros a no hacer diarios y resina varias veces al mes. Yo lo hago, hay días que descanso y luego abro stream al día siguiente y la gente ve que tengo capeada la resina y que no hice las diarias y hacemos todos la broma de ¡ah, no! Miñi, miñi, y lloramos de broma y todo, pero lo hago y lo hago mucho, más de lo que me gustaría. Y eso es positivo. De verdad, rompéis un bucle y un ciclo muy importante y os obligáis a sentiros bien a pesar de que un día no hagáis diarias o resina, y eso va a llevar a que también hagáis muchas más cosas en el juego con cabeza y sin tener tanta impulsividad y tanta adicción al juego. Siguiente, y ya son los últimos, así que preparaos. No juguéis por ansiedad y no tiréis deseos cada 160 protos sin siquiera saber lo que tenéis, lo que no tenéis, lo que hay, lo que no hay, lo que viene, lo que no viene, solo por ludópatas. No estéis todo el rato cada vez que tenéis 160 protos o rascando cosas para tener 160 protos y tirar. Me explico. Mucha gente cuando llega a su waifu de turno y ve que no le dan los deseos, se pone a hacer todo el mapa de golpe, se pone a hacer las legendarias, se pone a hacer las misiones, se pone a hacer las de Arconte, se pone a hacer el contenido o ver vídeos como este de consigue muchas protogemas y se pone a hacer locuras y encima las hace por obligación. ¿Cuántas veces no habéis jugado sintiéndoos mal, haciendo una cosa que no os apetece, como si fuera un trabajo y estáis esclavizados con un látigo? Yo sé que la respuesta es muchas. ¿Por qué? Porque se está jugando de una forma muy tóxica. Eso no es jugar sano. Jugar sano, como dije en otros vídeos y lo recordaréis, es hacer las cosas poco a poco con constancia cuando os vaya apeteciendo, pero tener todo más o menos al día lo que buenamente se pueda. Los más nuevos todavía no pueden, pero los antiguos si os habéis puesto al día seguramente con todo. Esa es la forma tranquila. Hacer todo lo anterior son prácticas bastante graves, de hecho, en las que el juego al final trata de llevarte a que lo hagas de esa forma para propiciar tu impulsividad y que luego, junto con esa ansiedad e impulsividad, tomes malas decisiones y acabes echando dinero de una forma no voluntaria, sino por eso, por ansiedad y por impulsividad. Y por último, recuerda que es un juego, lo he dicho antes, este es el mejor tip que os puedo dar. Recordar que es un juego, son píxeles. Hay mucha toxicidad a día de hoy en redes sociales, hay mucha toxicidad en la comunidad de Genshin por ciertas prácticas, tanto del juego como de gente que tiene demasiada vinculación emocional con el juego y con otras cosas de dentro del juego. Evitar todo eso. Creo que todo el mundo al final del día, a pesar de la cantidad de cosas que hay que veis todos los días en redes y en el mundo en general, solo quiere tener paz y tranquilidad. Llegar a su casa, estar tranquilo, saber que todo está dentro de lo que cabe bien y poder dormir y tener un día más de vida al día siguiente. Y luego hay gente que tiene muchos más proyectos a largo plazo y eso incluso está mejor. Si veis algo que realmente no concuerde con esa tranquilidad y esa comunidad sana que deberíamos intentar trabajar que fuera y que el día de mañana va a ser la comunidad de Genshin Impact, evitarlo. Evitar cualquier cosa que veáis que digáis, madre mía, si una persona en redes sociales habla más de los demás que de su propio trabajo, dejar de seguir e incluso botones, no mostrarme esto nunca más en la vida, y vais a empezar a alejaros de cosas que no aportan nada ni a vosotros ni a la comunidad de Genshin, pero vais a empezar a tener un ambiente mejor en el que disfrutéis más del juego, recuperéis el hype que a veces se pierde en versiones más aburridas, porque hay gente que tratamos siempre de manteneros al día con el juego y de traeros cosas que os mantengan con motivación y ganas de disfrutar del juego, probar nuevos equipos, probar nuevos personajes, entender un personaje aunque luego no lo saquéis, etcétera, y alejaros de todo lo que no aporta nada, no solo a la comunidad de Genshin Impact, sino a día de hoy a las redes sociales en general, que todavía sigue siendo un sitio con muchísimo por mejorar. Y sobre todo eso, es un juego que puede que se acabe algún día, que posiblemente se acabe algún día, no pronto por lo que parece, pero darle menos importancia al juego. Es un juego. Y parece broma que tenga que explicar esto y darle tanto énfasis, pero son píxeles. No os toméis tan a pecho todo lo que pasa con los píxeles. Que si ahora Hoyoverse hace esto, que si ahora un problema o una funa con un creador, que si ahora tal personaje, que si ahora... Gente, que es un juego.
Jamás creo que ninguno de nosotros, los que tenéis más de 25 o 30 años viendo este vídeo, os esperaríais que ocurriera todo lo que ocurre por un juego. Pero bueno, ocurre. Intentar poner vuestro granito de arena, os lo agradecería de verdad, para que todo sea un poco mejor. Y dentro de que sea un juego, al menos todo lo que ocurra fuera de ser un juego sea positivo y no las cosas que tenemos que ver todos los días. ¡Poquito más! Estos son los 30 tips avanzados para que podáis disfrutar al máximo de Genshin Impact y mejoréis infinito vuestra experiencia. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñi, se viene película al algoritmo en 40 minutos, así que en los comentarios, RIP editores. Los que habéis llegado hasta el final, darle mucho cariño a este vídeo, si aún no diste like, darle like o dejar un comentario, sobre todo dando apoyo a los editores, porque el vídeo está largo y para agradecer el trabajo de ellos, ya que no es lo mismo un vídeo de 10 minutos que uno de 40, como por ejemplo es este. Así que me encantaría y agradecería mucho que valoréis también el trabajo de los editores y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.